vamos al Museo de Sillasa, donde si ayer decía que teníamos un acto histórico con la inauguración de la exposición del, por desgracia desconocido hasta ahora, el Cieza escultor Manuel de Marín, un ciezano universal, hoy vamos a hablar también precisamente de otro ciezano universal como fue el bibliófilo Antonio Pérez Gómez. Quiero en primer lugar dar las gracias a la familia por haberme invitado a ser yo quien glose la figura de Antonio Pérez Gómez y también a Antonio Castán, que me acompaña y que no quería estar en presidencia, pero le he pedido yo que no nos haga ese feo, y porque así pues estamos mejor acompañados y está la familia como debe ser representada en este acto, en la presidencia del mismo. Me acompaña en la mesa, como ustedes pueden ver, la concejala y teniente de alcalde de Cultura y Museos, María Torpín. El alcalde no puede venir, pero ella va como máxima autoridad local a ser la que intervenga en su nombre al final del acto. Y me acompaña también mi amigo y compañero de la Academia de Alfonso X Sabio, pues Juan Antonio, López Delgado. Es que me iba a pasar directamente al segundo apellido, que es más deseable. Viene de delicatus, que no es delgado, es exquisito, fino. Sí. Bueno, ya ahora voy a ponerme de pie para el sufrimiento de los cámaras, pero quiero que me vean y que me oigan todos lo que tengo que decir. No era mi intención empezar con estas palabras que me corresponde en este momento decir, pero no tengo más remedio que hacerlo. Se trata de que hace muy pocas horas ha empezado a circular por redes un manifiesto por parte de una asociación regional en la que se critica este acto calificándolo de homenaje a una persona del franquismo. Entonces, diciendo que se está incumpliendo la ley de memoria histórica. Yo soy muy respetuoso con todas aquellas personas que llevan tantísimos años, décadas, sufriendo porque no han podido enterrar con decencia a sus familiares y que quieren rescatarlos de las fosas que quedan todavía de uno y otro bando para poderlos enterrarlos con esa dignidad. Y desde luego no estaría participando en ningún acto, yo que soy un profundo demócrata convencido, en ningún acto que fuera de elogio hacia ningún régimen tiránico, sea de izquierda o de derecha. Dicho este preámbulo, quiero decirles una cosa, y es que no pensaba hablar de la figura política de Antonio Pérez, pero no tengo más remedio que hacerlo para defender lo que no tiene necesidad ninguna de defensa, y es lo siguiente. Antonio Pérez Gómez, en cuanto llegó la Segunda República, se hizo un militante de Acción Republicana, el partido de Manuel Azaña, y fue el presidente local durante todo el tiempo de la República, incluida la guerra. Fue también, en una faceta mucho menos conocida por los ciezanos y fuera de los ciezanos, pero documentalmente está atestiguado y sin duda ninguna, fue también el abogado de la CNT-FAI, de los anarquistas. Y cuando en el año 34, en la Revolución de Asturias, unos milicianos anarquistas, comunistas y socialistas intentaron hacerse con el ayuntamiento a tiro limpio, cosa que no consiguieron, fue Antonio Pérez Gómez quien luego defendió a todos los anarquistas acusados de haber participado en aquel intento armado de coger el ayuntamiento, y consiguió que prácticamente todos, porque así lo demostró él en su falta de culpabilidad, no se quedaran en la cárcel, sino que estuvieran libres. Tan querido era por las fuerzas republicanas en Cieza, incluidos por los anarquistas, que después de los terribles hechos en los que mataron a su hermano José y a otros 3 ciezanos más en el interior de la cárcel de Cieza en el año 36, después de aquellos hechos, la CNT-FAI, cuyo republicanismo nadie puede evitar el reconocerlo, ¿no?, le puso una guardia 24 horas durante todo el tiempo de la guerra en su puerta, para demostrarle ese aguante. Cuando acabó la guerra, Antonio Pérez Gómez fue obligado a convertirse en el primer alcalde del nuevo régimen, cargo
que tomó con resignación, pero también con entusiasmo para hacer lo posible por levantar a su pueblo de las tristes penurias que habían pasado durante los 3 años de la contienda. Y consiguió darle trabajo a muchísima gente haciendo cosas maravillosas, como por ejemplo el muro, que hasta entonces era un solar bordeado por una muralla y que él consiguió que fuera un lugar de recreo elegido por todos los ciezanos de aquel entonces, los domingos y fiestas de guarda. Aparte de eso, llegó un momento en el que en el año 40, cuando llevaba unos 13, 14 meses de alcalde, y él se negaba a meter en la cárcel a todas aquellas personas que no hubiesen cometido ningún tipo de delito de sangre, el fascista que teníamos entonces por gobernador civil lo destituyó, lo encarceló, lo torturaron, y después de todo esto, en el juicio, se demostró que era falsa lo que todo el mundo sabía, y era los cargos por malversación de fondos públicos del Ayuntamiento de Cieza, con lo que él hizo por engordar las arcas municipales, crear riqueza con el esparto para nuestra localidad. Y aquel tribunal lo expulsó, lo desterró fuera de Cieza, y vivió en aquel entonces en Torrevieja durante todo un año en casa de un amigo para poder estar cerca relativamente de su tierra tan querida, Cieza. Cuando todo esto ocurrió y ese gobernador civil dejó su mandato, Antonio Pérez volvió a Cieza. Volvió sin querer volver a estar nunca en cargo político, aunque le ofrecieron muchísimo y de gran renombre, como incluso el de presidente de la Diputación Provincial. Ese era el liberal, el demócrata y el republicano Antonio Pérez Gómez, del que nadie puede hablar mal, del que gente que estaba a su servicio en su casa y que no sabía leer ni escribir, don Antonio Pérez le pagaba a esa persona las horas de trabajo mientras les enseñaba personalmente a leer y a escribir. Y eso está en la memoria colectiva de este pueblo, y por lo tanto no tiene que venir nadie, ni de Cieza ni de fuera de Cieza, a decirnos que este es un homenaje a nadie que no se lo mereciera. Y no es un homenaje en cualquier caso, es un acto conmemorativo con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento, que no es un acto de celebración, sino un acto conmemorativo de una figura que llevó el nombre de Cieza a todos los rincones del mundo, porque creó una editorial, La Fonte que Mana y Corre, que siendo una editorial de un hombre solo, con la sola ayuda de su secretaria María Gómez, consiguió editar de forma facsímil, en casi su totalidad, cerca de 200 publicaciones, que están hoy en día en las bibliotecas más importantes del mundo, en las del British Museum, en la biblioteca de la Spanish Society de Nueva York, y en todos los rincones donde el nombre de Cieza está impreso en cada uno de esos libros que llevaron a nuestra localidad a ser por primera vez conocida de la mano de la cultura y de un gran bibliófilo y de un gran amante de los libros y de la cultura española a esos sitios. Por ello fue por lo que en su momento fue nombrado, por ejemplo, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, también de la Real Academia de la Lengua, y tal vez si la muerte no hubiese interrumpido su devenir, hubiese llegado a ser miembro numerario, porque me consta que no estaba lejos ese nombramiento de esa academia. También, aparte de eso, obtuvo por difusión universal de esa cultura española el reconocimiento de la medalla de Isabel la Católica. El resto de cosas que pensaba decir creo que obvian. Llevó el nombre de Cieza, el nombre de Murcia, el nombre de la cultura española hasta los últimos rincones. Fue miembro honorífico de la Spanish Society de Nueva York. Se carteó con todas las florinetas de los hispanistas de todo el mundo. Consiguió algo tan difícil como que, recibiendo una carta de un pueblo perdido de Murcia con un sello de un nombre que casi nadie conocía, le respondieron en las principales bibliotecas públicas del mundo, mandándole los microfilms de esos libros raros y rarísimos que él editó y que pudo hacer que todos los hispanistas pudieran leer con la letra original, sin las tachaduras que todas las censuras de todos los tiempos habían hecho en esa obra, y de esa manera pues pudo hacer mucho por nuestra patria.
chica tieta. También hay otra cosa que hay que agradecerle, y es su intento, aunque fallido, de comprar un ejemplar de la primera edición del Lazarillo de Tormes, para lo cual se fue como si fuera un ingenuo pueblerino, que era pueblerino, pero no era ingenuo, hasta Londres, hasta Sussex, para empujar con su propio capital, ya que no tuvo apoyo ninguno del Estado ni de ninguna administración, por ese Lazarillo que se llevó un rico norteamericano y está en Estados Unidos, a pesar de que le hubiese gustado tenerlo en nuestra tierra. Ese era un patriota, y no son otros que se dedican a disparar para todos sitios sin saber que las cosas no son blancas ni negras y tienen muchos matices de color y de gris, y que Antonio Pérez es un personaje del que nos debemos de enorgullecer todos los ciudadanos que amamos la cultura, todos los ciudadanos que amamos nuestro pueblo, y todos los ciudadanos que somos demócratas y que sabemos lo mucho que él hizo por intentar implantar libertades cuando las circunstancias lo permitieron, cómo no se convirtió en cómplice del régimen cuando quería injustamente acusar y enchironar a personas que solamente por unas diferencias ideológicas a las del nuevo régimen no se merecían estar en ninguna cárcel. Y todo eso es una labor que le debemos a esa persona que se llamó Antonio Pérez Gómez. Muchas gracias, y creo que no me queda nada. Y ahora, no hace falta, busquen en Google y se enterarán más cosas sobre Antonio Pérez Gómez. Pensaba citar a grandes amigos suyos que escribieron sobre él en sus varios homenajes a algo de historia, pero no voy a perder el tiempo en todo eso. Lo que tiene que decir lo he dicho, y ahora le toca el turno a mi amigo, mi compañero en la academia, don Juan Antonio López Delgado, que va a presentar este libro, 336 cartas de bibliófilo Antonio Pérez Gómez al bibliófilo Antonio Rodríguez Moñino, que fue también con él uno de los más importantes bibliófilos de España del siglo XX. Juan Antonio nació en 1950 en Murcia, es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de Alfonso X el Sabio, doctor en Filosofía y Letras, filólogo, historiador y bibliófilo. No es la primera vez que torea en esta plaza y esperamos que siga haciéndolo en muchas más ocasiones. Ya hemos dicho hoy que vamos a tenerlo que poner en nómina. La última vez que nos estuvo aquí también acompañando fue precisamente hablando del intercambio bibliográfico entre Camilo José Cela y Antonio Pérez Gómez, otro grande de las letras españolas. Es colaborador en EPOS, en revista de filología de la UNED, en la revista de estudios taurinos y en el boletín de la Real Academia de Historia, productor de poemas de Víctor Hugo, Teodor de Banville y de Stéphane Mallarmé. Ha dedicado muchos años de su vida a reivindicar la obra literaria de Ros de Olano y la pintura de Eduardo Rosales, un gran pintor murciano que gracias a él empieza a ser reconocido. Entre sus numerosos libros, más de 45, son particularmente apreciados La expedición militar española contra el Gel de 1775, La vida de Floridablanca, Bibliófilos españoles del siglo XIX y un largo etcétera, que no les voy a aburrir con su lectura. Ha editado asimismo últimamente Camilo José Cela y Antonio Pérez Gómez, 1963-1973, un raro e inédito epistolario. El editorial Renacimiento, en la serie Biblioteca de la Memoria, fue publicado hace poquito más de un año. Muchas gracias y les dejo con Juan Antonio. Bueno, creo que después de estas intensas palabras de don Joaquín, Antonio Pérez Gómez se merece y hace falta una gran biografía de Antonio Pérez Gómez. Para los griegos era Ananké, para los latinos Fatum, para los españoles sino o destino. Mi sino, mi destino ha sido fructífero y gozoso con Cieza, porque aquí estuve enseñando
Lengua y Literatura Españolas, 2 años y medio, 2 cursos y medio. Hice amistades fraternales, por ejemplo, con Aurelio Guirao Moreno. Tuve alumnos maravillosos, uno de los cuales está aquí presente, Fernando Fernández. Se me olvida el segundo apellido. Fernando Fernández Villa. Y en fin, y estoy viniendo para mostraros ya por segunda vez cartas. Ya llevo casi editadas, camino de las 500 cartas de Antonio Pérez Gómez entre Murgetana y estos 2 libros. O sea que realmente mi relación con Cieza, pues para mí es sumamente gozosa y fructífera. Señoras y señores, amigos todos, cuando me incorporé a la enseñanza oficial en Cieza, en febrero del 75, solo hacía un mes que había fallecido don Antonio Pérez Gómez, el gran bibliófilo al que yo admiraba sobremanera. Había leído y admirado ya a su Antonio Pérez, escritor y hombre de Estado, la rigurosa ordenación y metódico agavillamiento del cardenal Belluga, pastorales y documentos de su época publicados en el 3er centenario de su nacimiento, su don Juan de la Cierva, ministro de Alfonso XIII, y también muchas de sus ejemplares reediciones para bibliófilos que conformaron aquellas series inolvidables bajo títulos como Libros raros de poesía de los siglos XVI y XVII, ejemplares únicos, obras fuera de serie o incunables poéticos castellanos. Fue entonces cuando aprehendí, con H intercalada, aquellas líneas que Dámaso Alonso le dedicó precisamente en nota adicional de 1956 a un artículo sobre Moñino que luego recogió en Del siglo de oro a este siglo de siglas, notas y artículos a través de 350 años de letras españolas, párrafo que siempre ha gustado mucho a nuestra concejala. Hay en la España del Esparto, allá en Cieza, escribía Dámaso Alonso, un bibliófilo que desde hace años está llevando a cabo un tesonero esfuerzo para conservar y propagar los libros antiguos españoles. Este hombre ejemplar se llama Antonio Pérez Gómez. Unas veces se puede hablar de verdadera salvación, como cuando reproduce en facsímil el único ejemplar de la Lozana Andaluza, 1528. Siempre se trata de libros raros, reproducidos en número pequeño, pero suficiente para las necesidades de los investigadores, ya serán accesibles a quienes interesen. Emociona ver la silenciosa labor, la heroicidad de hombres como Pérez Gómez. Si hubiera 500 Ciezas, quiero decir 500 Pérez Gómez, distribuidos por toda España. De esta labor callada y heroica me informaron luego también libreros anticuarios de Madrid y Barcelona, asegurándome que aquel abogado, bibliófilo, editor y coleccionista de documentos literarios y libros de gran valor integraba la tertulia de Moñino en el Café Lión de Madrid, y hubo entre ellos una continuada y muy cordial amistad, que fue ni más ni menos lo que mi hijo José López Almagro y yo descubrimos en la ancha correspondencia epistolar mantenida entre ambos grandes bibliófilos muchos años, correspondencia que se guarda en el legado Rodríguez Moñino María Brey de la Real Academia Española. El librero anticuario Berrocal, calle de Cervantes 22, bajo interior izquierda, Madrid, de quien fui cliente activo hasta no hace demasiado tiempo, me participó que Pérez Gómez se sentaba en aquella tertulia junto a José María de Cosío, el autor del Tratado Técnico de los Toros, Tratado Técnico e Histórico, entre otras muchas publicaciones, y que, instado por el bibliófilo ciezano, el autor de los Toros vino a Murcia a dar alguna conferencia. Así fue en realidad de verdad. También me dijo una tarde desapacible de febrero que había sido el librero Sanz de la calle matritense del general Pardiñas quien se había llevado la parte del León a resultas de la venta de la impar biblioteca de la ciezana calle del Cid 12 de aquel ya disperso tesoro. Las cartas del precitado legado proceden en su mayoría de Cieza, salvo las enviadas en temporadas veraniegas que llegan desde Cabo de Palos. Se trata de una amistad que se canaliza primeramente por amor al libro antiguo, a su rareza, a su atavío, y madura y se acendra poco a poco con ese pozo de amistad consecuente y desprendida entre ambas hermosas almas. La bibliofilia acaso se inicia en anécdota y placer y se consuma en categoría. El futuro bibliófilo que fue Pérez Gómez acaso internizó muchos años antes aquellas líneas de Baltasar Graciano en su Criticón, una crisis, el Museo del Discreto, donde pensando en la Stanosa y su estudioso ambiente exclamaba el autor: ¿qué convite más delicioso para el gusto de un discreto
como un culto museo donde se recrea el entendimiento, se enriquece la memoria, se alimenta la voluntad, se dilata el corazón y el espíritu. El arte de ser bibliófilo no es, naturalmente, amontonar libros sin ton ni son, ni siquiera es reunir volúmenes valiosos por su rareza tipográfica o por su encuadernación. La bibliofilia es algo más arduo y exquisito, es el concepto total del libro como creación estética y es infundir ese espíritu estético en cuanto tenga relación con él en sus múltiples manifestaciones. El bibliófilo verdadero lo mismo se revela en realizar una espléndida edición a todo lujo o descubrir un ejemplar único por su rara belleza y su atrayente contenido, que en dejar su huella inconfundible en lo aparentemente menos trascendental que tenga relación con las artes gráficas y las letras y el arte. Cánovas del Castillo, a quien dediqué como bibliófilo una monografía, Cánovas del Castillo, digo, cuyo nombre venerando de estadista más de una vez quedó velado con lacra y estigma de bibliopirata, escribía a propósito del denigrado por Gallardo Esteban Calderón, su tío. Pero este género de abuso, se refería a libros viejos mete a saco en una sátira en décimas contra él, violación o despojo de cosa, bien guardada y preciosa, no es de aquello en que se peca por el vil interés, ni con intento impuro de granjería, sino antes bien por irresistible pasión y ciego impulso del corazón enamorado, que amor es, entiéndanlo o no las mujeres hermosas, el de los libros viejos también. Aquel consejo de Séneca de no amontonar libros que sirvieran solamente para cubrir espacios vacíos de la casa, de Tranquilitate Animi, capítulo 9, encontró en la temprana pero segura vocación de bibliófilo de Antonio Pérez Gómez, ejecutor severísimo. Más aún, a quienes únicamente las circunstancias materiales o externas del libro interesasen, menospreciando su contenido, y a quienes los adquirieran por el simple afán de aumentar su biblioteca, sin el menor pensamiento de obtener con tal posesión de su lectura la adecuada utilidad, les negó para siempre el pertenecer a ese refinado tipo intelectual que se realiza en el bibliófilo. En la introducción a su mencionado libro, Antonio Pérez, el gran bibliófilo ciezano, discernía con metódica clarividencia al bibliógrafo del bibliófilo de esta manera. El bibliógrafo es un lector que se enfrenta con el libro con rigor y método, buscando en él la exactitud de unos datos, la ordenada precisión en la enumeración y descripción de ediciones, sin concesión alguna a la improvisación o a la fantasía, con una finalidad marcadamente práctica y utilitaria. El bibliófilo se adentra en sus páginas con otras esperanzas, además. Va a la captura del dato curioso, poco conocido, del detalle humilde y raro que desdeñaron el historiador y el biógrafo. No le contraría que, de vez en cuando, eche el autor su cuarto a espadas por los campos de lo fabuloso, y ante una carta de Antonio Pérez, secretario de Felipe II, por ejemplo, además de desear conocer cuál fuera su primera edición, querría también saber algo sobre su destinatario, y algo que no sea el manoseado detalle de encuentro fácil en cualquier diccionario biográfico. La humildad sin doblez de Pérez Gómez le hace descubrir y confesar que ha encontrado en el bibliófilo pacense don Antonio Rodríguez Moñino un verdadero maestro y la más alta referencia en la bibliofilia de su tiempo, de erudición sólida y antigua, y de cuyo personal magisterio emanaba aquella suerte de autoridad que se reconoce tácita pero indiscutiblemente. Y este reconocimiento casi desde los principios de su relación y hasta la ausencia circunstancial de aquel de la Universidad de Berkeley, es el irrevocable retorno a la tierra madrileña a la que había regresado, agotado por su esfuerzo intelectual. En el entretanto, años y años de amistad creciente y enriquecedora, consejos, advertencias, insinuaciones de compra, subastas, catálogos, placeres de la adquisición de ejemplares rarísimos. Sin que sea frase tópica, Moñino fue creador de cultura desde precocísima edad, y en la Guerra Civil Española, en nuestra contienda fratricida, dirigió las incautaciones de las grandes bibliotecas privadas en Madrid y fue protagonista destacado en la política de salvamento
del tesoro artístico y bibliográfico de España, circunstancia por la cual se vio luego represaliado. Como este aspecto de la vida de Moñino les sea acaso a ustedes menos conocido, ampliaré un poco la apuntación precedente. Rodríguez Moñino había sido nombrado a raíz de nuestra fratricida guerra miembro de la Junta de Protección del Tesoro Artístico Nacional. En su largo proceso de depuración política hasta, parece increíble, 1966, su existencia fue un camino cegado de envidias, de injusticias e incomprensiones, a pesar de la salvaguarda de bienes culturales que llevó a cabo. Contribuyeron a ello con causas como su distanciamiento de la política del Frente Popular y su firme arraigo en las ideas que fueran liberales y republicanas. Aquellas mezquinas, repulsivas envidias propiciaron el que se le acusara, gran bibliófilo como era, de retener para sí piezas que, como vocal auxiliar de aquella junta de incautación, era su obligación proteger. En uno de los juicios verbigracia a que se vio sometido, el catedrático de la Universidad Central y gran historiador don Antonio Ballesteros y Beretta acusó falsamente a Moñino de haberse quedado con los códices de la historia de México de Bernal Díaz del Castillo. Con su habitual elegancia y la verdad siempre por delante, adujo el gran bibliófilo serenamente: no habría podido hacer desaparecer del Centro de Estudios Históricos los citados códices porque nunca estuvieron allí, ya que los dos únicos ejemplares que se conocen estaban, uno en el Ayuntamiento de Guatemala y el otro en poder de su dueño, don José Alegría, de Murcia, calle de San Félix, número 13. Impresiona el ánimo aquella carta de don Pedro Sainz Rodríguez a Dámaso Alonso, de 18 de marzo de 1966, todavía en 1966, que, por si a alguien le interesa, transcribo del epistolario de Sainz Rodríguez en 8 tomos, en edición de Julio Escribano Hernández y del murciano Jerónimo Herrera Navarro, Fundación Universitaria Española, tomo 7, Madrid, 2015, páginas 39-40, y que dice en los párrafos que ahora nos interesan. Es una carta enviada desde Portugal porque Sainz Rodríguez no se reintegrará a la península hasta 1969. Fue consejero y secretario particular del padre de nuestro rey emérito, don Juan de Borbón, ese señor que nunca llegó a ser rey, a reinar. Sainz le dedicó un libro que se titula Un reinado en la sombra. Interesantísima figura de este gran bibliófilo también y académico Pedro Sainz Rodríguez, muy olvidado todavía. Mi querido Dámaso, le dice Sainz Rodríguez, in cauda venenum, es decir, el veneno en la cauda, al final. Me preocupa como un caso de conciencia el caso de Rodríguez Moñino y la Academia. Moñino tiene una obra no inferior ni en calidad ni en volumen a la de los mejores académicos y supera evidentemente en mérito a la de la inmensa mayoría. Pero su caso es urgente por ser un caso moral, pues el origen de las dificultades iniciales para su elección estuvo en una de estas inmundas persecuciones personales que son una de las vergüenzas de este régimen. Te acuerdo también de Pérez Gómez, lo que has dicho. Esas dificultades oficiales han cesado y ya no pueden quedar más que cuestiones y tiquismiquis personales y de régimen interior académico. Es preciso superar todo esto y plantear el caso como de dignidad colectiva para la institución. Yo he sondeado a muchos académicos de mi cuerda y todos reconocen que hay que poner fin a esta situación. No solamente postergaron el reconocer y el que ingresase en la Academia, en la Real Academia Española Moñino, sino que además lo reincorporaron a un instituto de enseñanza secundaria allá por Ciudad Real. 3 meses después, en carta al propio Rodríguez Moñino, le dice Sainz Rodríguez: el resucitar ahora o dar cima al viejo expediente incoado contra usted, yo no puedo creer que sea obra de la casualidad. Hay alguien que dirige la maniobra contra usted, pues esto coincide con las cartas dirigidas por mí a varios académicos, impulsándoles en términos enérgicos a plantear de nuevo el caso de usted en la Academia Española. Es todavía más ridículo que triste y doloroso para España el sancionarle a usted académicamente cuando cualquier universidad extranjera se honra con su colaboración y cuando va a salir el homenaje que le rinden a ustedes en Norteamérica. Usted en Norteamérica. Cuando su correspondencia epistolar con Pérez Gómez entra en mayores confidencias y seguridades,
Moñino está en su espléndido cenit de investigador. Generoso en su sabiduría, su tertulia del Lión era amable cónclave al que acudían en consulta especialistas de la literatura española, singularmente los hispánicos de paso en Madrid. Para ellos era, apoyado en su fabulosa memoria, el dato preciso, la información bibliográfica, el detalle erudito que de él solicitaban y que él vertía con sencilla y gozosa naturalidad. Su bibliografía es impresionante y le llevó a regentar una de las más prestigiosas cátedras de la Universidad de California, toda vez que la Universidad Española, como en tantos otros casos, no supo abrirle sus puertas. Que en cambio le abrió al fin la Real Academia Española en 1968, a instancia sobre todo de Fernando Lázaro Carreter, uno de mis maestros, y de Camilo José Cela. En su servicio había publicado en ediciones intachables importantes series inéditas o mal conocidas de nuestro romancero. Guillermo Díaz Plaja, cierro esta semblanza de Moñino para que ustedes lo conozcan al fin y al cabo, puesto que el libro son cartas de Antonio Pérez Gómez a Antonio Rodríguez Moñino. Solamente hay unas 5 o 6 en el libro, pero realmente las respuestas se pueden intuir, ¿no? La mayoría de ellas. Su sabiduría era una exigencia ética, dice Díaz Plaja de Moñino. Su sabiduría era una exigencia ética. Exigía rigor en todo, en el trabajo, en las ediciones, en la amistad. No pasaba por obra mal hecha ni por ademanes torcidos. Por eso estaba rodeado de tan sólido prestigio profesional y de tan claro consenso de amistades. Su intransigencia se basaba, podríamos decir, en una exigencia de la conducta. Y termino ya. Me es muy grato comunicar desde este foro mi gratitud a la Real Academia Española y a sus bibliotecarios y técnicos al dejar trabajar a su sabor a mi hijo en las fotografías específicas de cada carta, atañentes a este gustoso trabajo de investigación. A la familia toda del gran bibliófilo ciezano, sin cuyo apoyo moral y hasta económico poco o muy poco se podría haber materializado. Especialmente a su único hijo vivo, don José Pérez Gómez y Gómez, y a su nieto, don Antonio Castán y Pérez Gómez. Y por supuesto don Abelardo Linares, editor hispalense del gran sello Renacimiento, ahora bifurcado en la nueva ramificación de Orígenes, y a Nereida Nodarse, que representa a dicha sociedad mercantil, Orígenes Sociedad Limitada. Y a todos ustedes por haber soportado tan larga y desustanciada plétora. Muchas gracias. Paso al siguiente evento que se va a suceder esta tarde después de su clausura. Quiero animarles a que antes de irse, puesto que van a tener una ocasión difícilmente repetible, pues adquieran, como he hecho yo, el libro, porque se lo van a poder dedicar el propio autor. Y eso luego creo que vale más cuando lo revendan nuestros descendientes, ¿no? Que quizás estas cosas maravillosas en medio, ¿no? Me olvidé decir antes que realmente eso de mi encuentro con Cieza y Lisino y todo eso, que realmente ya voy en el camino de las 500 cartas editadas de Antonio Pérez Gómez, casi. O sea que realmente estoy haciendo algo con Pérez Gómez, creo yo. Si es cierto. El libro, con permiso de todos ustedes, podrían incluso firmarlo los 18 descendientes están por aquí presentes. Si hay espacio, claro. Es un honor firmar cualquier ejemplar, ¿no? Sería... Bueno, pues después, que va a acabar acto enseguida, podrán ustedes adquirir aquí en la puerta este libro y tener la oportunidad de que Juan Antonio, que le une no solamente muchas cosas en común, sino también una reciente pero muy intensa amistad, pues se lo pueda firmar. Y llegamos a otro momento especial de la noche con la presentación de la escultura del bronce Antonio Pérez Gómez, que ha confeccionado un bisnieto suyo, Juan Díaz Castán, aquí presente con nosotros. Muchos recordaréis que su bisabuelo era un apasionado del arte y de la escultura en particular. Fue amigo del escultor Planes, a quien encomendó la talla del Cristo yacente y la Virgen del Dolor de nuestro paso procesional, y tenía en su casa de la calle El Cid algunas piezas valiosas del propio Planes o de incluso Sarcillo. Creo que se sentiría especialmente orgulloso
de que un descendiente suyo haya abrazado la causa del arte. Yo sé lo que es eso. Creo que se sentiría especialmente orgulloso de que perdón, me estaba repitiendo. Swan vive en Asturias, en Oviedo concretamente, esa ciudad, también escenario de algunas novelas grandes de nuestra literatura española. Y aunque con otro nombre, Vetusta. Vetusta de la Regenta de Caribe. Exacto. Ha estudiado en algunos de los centros de arte más prestigiosos de Madrid y de Barcelona y pertenece a una escuela clasicista que nace del naturalismo y de la observación atenta a la forma. En esta escultura fundida en bronce, Swan ha afrontado el reto de esculpir el retrato de una persona a partir de fotos e imágenes no siempre claras, tratando de trasladar a esta aleación metálica la personalidad tan característica de Antonio Pérez Gómez. Quienes lo conocisteis en vida podéis juzgar el acierto del autor. A mí, personalmente, me encanta el resultado. He tenido el privilegio de verlo antes que ustedes. Solo ha querido que la escultura quede junto con su familia para siempre, para enriquecer el espacio del Museo de Sillasa dedicado a su bisabuelo, como un regalo suyo a la ciudad de Cieza. Por ello, como director de este museo y como ciezano, le estoy doblemente agradecido. Muchísimas gracias, Swan. Y ahora dejemos que su autor, tú, desveles el misterio que oculta esta tela. Y ahora, recordándoles que después de que hayan comprado el libro pueden subir arriba a tomarse un vino que la familia ha preparado para ustedes. Tiene la palabra la teniente del alcalde. Oh, perdón, es que me he dejado. Tenemos un vídeo que nos han mandado desde Camerún, nuestro embajador de España en aquel país, en la República Centroafricana, y que ahora mismo mi amigo Pepe va a hacer el favor de reproducirlo con la correspondiente paciencia, porque hemos tardado tanto que el ordenador se ha ido a dormir, pero se despertará pronto. Un saludo a todos aquellos que están participando en este encuentro en memoria de Antonio Pérez Gómez, de mi abuelo Antonio. En primer lugar, una serie de agradecimientos para todas aquellas instituciones y personas que han ayudado para hacer posible que este encuentro tenga lugar. En primer lugar, el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, la Concejalía de Cultura con su concejala y, por supuesto, el director del Museo Sillasa, Joaquín Salmerón. A su vez, quiero agradecer a Juan Antonio López y a la editorial Renacimiento. Y solo me queda deciros que quiero mandaros un saludo muy cariñoso, decir que tanto yo como mi familia, mi mujer Nayque Lecoro y mis hijos, Hugo, Daniel y Mateo Pérez Gómez Lecoro, les desearíamos estar con vosotros en este momento físicamente, y al no poder estarlo, os quiero decir que estamos con vosotros de corazón. Que paséis un estupendo fin de semana. Muchas gracias. Ya saben ustedes que los diablos de la informática, ya saben ustedes que los diablos de la informática, que son los gremlins,
tienen muy mala sombra, otra en Cieza diríamos otra cosa, y nos han hecho que hoy los altavoces buenos que nos había traído Pepe no hayan querido funcionar. Hemos tenido que echar mano de estas reliquias arqueológicas que teníamos por ahí guardadas para intentar. Yo creo, Joaquín, que los habéis pedido a la calle para el concierto. Sí, para el concierto. Eso sí. Habéis pillado. El caso es que el discurso lo podrán ustedes disfrutar mucho mejor dentro del vídeo general que se está realizando cuando se suba a YouTube y les pasemos el enlace correspondiente para que puedan oírlo y verlo con mucha más calidad. Y ahora sí tiene la palabra la concejala de Cultura y Museos, doña María Turpín, para cerrar el acto. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Buenas tardes a todos. Bueno, yo muy contenta de estar aquí esta tarde con Antonio Gastán, con Joaquín Salmerón y con Juan Antonio López Delgado. Gracias por traernos nuevamente la obra de una persona muy importante para Cieza. Miren, yo suscribo cada una de las palabras que ha dicho Joaquín antes, porque es verdad que las habíamos hablado antes, hemos hablado esta mañana. Me ha preocupado cuando he visto esa publicación. Miren, yo le voy a decir algo personal. Yo soy jurista y por lo tanto respeto la ley de memoria histórica como todas las demás. Pero también es verdad que al final, y esto es ya por temas personales, al final lo importante y al principio de todo son las personas. Entonces yo estoy muy agradecida de tener aquí esta escultura, porque así todos podremos conocer mejor la obra de don Antonio Pérez Gómez y la persona. Así todos podremos mirar a los ojos, no solo en las fotografías que tenemos, sino mirar a los ojos de un hombre bueno, de un hombre que hizo cosas importantes para Cieza, que se vio envuelto en una época complicada, muy complicada. No digamos ahora cómo está la política, pero en aquella época hoy podemos decir lo que queramos y defender las ideas que queramos, y nos podemos jugar todo lo más, fíjense, algo tan ridículo como el puesto. Pero en aquella época, hombres como él se jugaban la vida. Entonces, tenemos que aplicar las leyes sin duda. Tenemos que saber bien lo que hablamos y lo que decimos también. Entonces, hablar de Antonio Pérez Gómez, de don Antonio Pérez Gómez, hay que hacerlo como de cualquier ser humano, con cuidado, con mimo y con rigurosidad. No podemos acusar a alguien de algo tan gordo como ser franquista, como no defender la democracia y como no defender las libertades, si eso no lo tenemos bien estudiado y bien documentado. Entonces, quiero que ustedes que están aquí, su familia, y por supuesto que escuche esto, que sepa que esto que celebramos aquí hoy es un acto familiar, pero es un acto que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Cieza, de la Concejalía de Cultura y del alcalde, al que hoy le hubiese gustado estar aquí y no ha podido estar por motivos de agenda. O sea, que nadie se equivoque, que nosotros estamos orgullosos de tener aquí la obra de don Antonio Pérez Gómez, de tener esa biblioteca que la familia nos ha cedido tan generosamente, y de ahora tener esta escultura, para que nosotros y nuestras generaciones actuales y venideras puedan mirar a los ojos a este hombre y saber lo que hizo por Cieza, que defendió a las personas, que defendió la libertad, que defendió los libros y que nos ha transmitido la cultura y el amor por el derecho y por estos libros que hoy, gracias a personas como Juan Antonio, podemos volver a escuchar y volver a conocer. Así que gracias a todos por esta conmemoración. Ayer hablábamos de un ciezano ilustre, en muy pocos días volveremos a hablar de otro ciezano ilustre como era Aurelio Guirao, que he mencionado antes, porque celebraremos también el aniversario de su fallecimiento. Al final, esto va de personas que ayudan a otras, que hacen cosas buenas. Así que a la familia, a los que estáis aquí, a los que os conozco más, a los que os conozco, ahora he tenido la suerte de conocer más a algunos de vosotros. Gracias por defender esta figura, por hacernos, a los que no conocimos personalmente a don Antonio, sentirnos orgullosos de ser ciezanos y de compartir con él algo común, como es la defensa, el amor a los libros y a la cultura. Así que enhorabuena por esta celebración, que volvamos a hablar más veces de don Antonio Pérez Gómez y a recordar una figura tan importante para Cieza y para los ciezanos. Muchas gracias.
me repite, Antonio, que no se nos olvide que arriba hay un vino ofrecido por la familia para todos ustedes, ¿eh? Pero como no se va a enfriar, antes pueden comprar el libro, ¿eh? No para. Bueno, pues nada, ya, pues eso no tal que me llevo la comisión.